más adelante mis compañeros de otros grupos van a hablar más a profundidad de esto que es la negentropía. Ya, suficiente, Brian. Listo, listo, ingeniera. Bueno, jóvenes, vamos a continuar, dejamos de compartir. Como ustedes habrán podido notar, esta exposición es únicamente una recopilación y un breve resumen, se puede decir, para que ustedes continúen con el entendimiento de lo que viene a ser la parte fundamental ya de lo que es teoría general de los sistemas. Pregunto una vez más, ¿los jóvenes lograron conectarse al grupo 1? ¿Alguien? ¿Ninguno? Ya, continuamos entonces con el siguiente grupo, con el grupo número 2, por favor. Grupo 2. Llamamos lista. Vescan. Flavio. Presente. Herba José Mario. Presente. Jessica Rocha Jaldín. Jessica Jaldín. Janet Rapu Peña. Presente. Ya, no ingresó Jessica, ¿no es cierto? Entonces Jessica no está de este grupo. Bien, jóvenes, entonces, a ver, José Mario Herbas. ¿Usted va a defender, joven? Ya, ¿Puede compartir? estoy con el celular, ingeniera, no puedo compartir. Ya, entonces que comparta otro compañero. Vescan. Listo, comenzamos. Ok. Este tema trata sobre dos puntos muy importantes, sobre dos conceptos, mejor dicho. Uno es sinergia y otro recursividad. Sinergia en el texto menciona, o en el capítulo 2 menciona de que, bueno, menciona varios ejemplos y varios conceptos, y los iré nombrando para que así ya podamos entender qué significa sinergia. Hay un filósofo llamado Fuller que dice que un objeto posee sinergia cuando el examen o una de sus partes o todo el sistema o una de sus partes no puede explicar el todo. Eso significa de que cada parte tiene sus propios atributos, por así decirlo, y cuando ponemos a analizar una parte no podemos definir totalmente todo el sistema. Ese es un concepto. También hay otro que es, bueno, dice lo mismo, pero que dice que la suma de sus partes es menor o diferente del todo. Y también hay un ejemplo que dice 2 más 2 es igual a 5. Y por así decirlo, eso sería un sistema, porque la suma de sus partes no es algo esperado y tampoco es diferente. Es diferente y eso, ¿no? Y también hay otro concepto que es decir, lo voy a leer, lo tengo aquí anotado, que es de un filósofo, filósofo de la administración del siglo XX, se le considera el mayor filósofo de administración de ese siglo, que dicen, la empresa debe ser capaz, por definición, de producir más o mejor que todos los recursos que comprende. Esto quiere decir que la empresa, cuando tiene los recursos, necesita explotarlos y generar aún más recursos o más servicios. Y también, y continúa, ¿no? Debe ser un verdadero todo, mayor que la suma de sus partes o por lo menos diferente a ella, con un rendimiento mayor que la suma de todos los consumos. Bueno, esto es lo que estaba diciendo hace un momento, de que la sumatoria de sus partes debe ser mayor o igual al todo. Digo, mayor y diferente, o diferente al todo. Y bueno, teniendo ya explicado el concepto de sinergia, entonces pasemos a recursividad. Ya, en el hace anteriores semestres nos explicaron más o menos qué era recursividad nuestros docentes, y a lo que yo entendí, así un concepto bruto, sería que un problema para solucionarse se llama a sí mismo. Y, y bueno, la recursividad cambia un poco, diferente, es un poquito diferente cuando hablamos de los sistemas. Ahí tenemos el ejemplo de los objetos esos que tienen cada vez uno más grande, el otro más chico, más grande, más grande, más grande, y caben dentro de sí mismo. En recursividad lo que yo entendí es que hay dos partes, o bueno,
uno llamado subsistema y el otro supersistema. Que, digamos, agarremos el objeto del medio y ahí dentro caben los objetos que están a la izquierda. Eso significa que los objetos que están a la izquierda son subsistemas de ese sistema. Y a su vez, el objeto del medio es subsistema de los objetos que están a la derecha. Eso significa de que los sistemas son recursivos, que se repiten y lo que uno puede hacer, lo puede hacer los demás. ¿Ya? Y luego, a ver, y bueno, aquí hay más ejemplos. Uno de ellos también, un claro ejemplo, es el cuerpo humano, que es un sistema compuesto por varios subsistemas. Bueno, tenemos el cuerpo humano que está conformado por varios sistemas, que por ejemplo es el sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema digestivo, etc. Y a ver, ¿qué me estoy olvidando? Y bueno, eso sería todo. Con eso, a ver, bueno, más abajo hay un mapa conceptual. Bueno, el texto menciona de que el conjunto de sistemas no podrían lograr el objetivo de forma independiente, o sea que necesitan sinergia para que, digamos, por así decirlo, que tenga algún sentido y que se complementen unos a otros. Y bueno, a la vez estos son recursivos porque se encuentran uno dentro de otros. Lo que estuvimos mencionando de las tacitas de esas que se van acumulando, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un diagrama y eso sería todo. Sí, está bien porque solamente era sinergia y recursividad, concepto, ejemplo y sus características, ¿no? En Sí, conclusión, a ver una diferencia, dígame, entre sinergia y recursividad. A su criterio, ¿qué es sinergia y qué es recursividad? Sin leer, como usted lo entendió. claro. La sinergia para mí sería que la composición de un sistema, o sea, que la suma de sus partes de un sistema no sea, que sea igual y diferente al todo. Eso es lo que mencioné hace rato, el concepto. No, que no sé, que tiene que ser diferente o mayor al todo. Y recursividad sería más o menos como la funcionalidad de cada subsistema que se vaya, digamos, desarrollando por diferentes partes o diferentes módulos. ¿Ya? No se olvide que sinergia normalmente tiene dos definiciones. Uno, que el conjunto es su parte diferente del todo. La segunda definición, que tomando una de sus partes no predice la conducta del todo. Entonces son dos definiciones, me imagino que lo ha leído. Ah, Y ya sí, la sí. parte de, ha visto, ¿no es cierto? La parte conceptual. Sí, sí. Ya, y la parte de recursividad tiene que ver mucho con los sistemas de sistemas, es decir, supersistemas, sistemas, subsistemas, porque van a cumplir las mismas características de un sistema a un subsistema a un supersistema, o sea, es decir, va a tener una entrada, un proceso, una salida, depende si es sistema abierto o si es sistema cerrado. Muy bien, dejamos de compartir, eso sería todo para el grupo 2. Listo. Continuamos con el grupo número 3, por favor. De la misma manera, vamos a ver quiénes son los integrantes de este grupo. Díaz Gabriel. Gabriel Díaz, ¿no está? Disculpe, ingeniera, él está con el problema de Zoom que tenían mis compañeros también. Pero ya está la mayoría, veo que ya está la mayoría adentro. ¿Qué habrá sido? ¿Algún tipo de impedimento que han tenido para agregarse? Pero bueno, la mayoría ya está entonces. Wu Yewiwa, ¿está? Presente. Ya. Carvajal, Jorge Alejandro. Presente. Guarachi, Jefferson. Presente. Ya bueno, a ver, le doy a elegir, porque de repente están con celulares. ¿Quién está con su computadora o si los tres están? Para que lo puedan proyectar su defensa, por favor. A ver, de forma voluntaria. Carvajal, Jorge Alejandro. ¿Está con su máquina? Sí, estoy con mi máquina. Ya, puede hacer la defensa, por favor, puede compartir.
¿Se puede ver, disculpe? Sí, se ve. ¿Se Puede ve? continuar, joven. Sí, se está bien. Ok, nosotros nos tocó el tema ¿qué es un sistema? Y vamos a pasar primero a la definición. Muchos autores tienen diversas definiciones, pero el texto nos sugiere que nos quedemos con una, que es un conjunto de partes relacionadas destinadas a cumplir un objetivo. Sin embargo, también habla acerca de los subsistemas y que no todos los objetos de un sistema pueden ser considerados subsistemas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante y ahora me gustaría pasar al concepto de gestalosinergia. El concepto de gestal habla acerca de una totalidad, una configuración o un conjunto. El texto busca enseñarnos con este concepto que las acciones de los conjuntos tienen cierta influencia entre sí, es decir, existe una sinergia entre los objetos o los conjuntos. Y para no andar en redundancia, sinergia es lo que el compañero del grupo 2 explicó hace unos momentos. Que nuevamente las acciones de los conjuntos tienen cierta influencia entre sí. Y siguiendo con la exposición, tendríamos los subsistemas, que este concepto parte de la idea de que cada una de las partes que encierra un sistema puede ser considerada como un subsistema, pero tenemos que entender que para que algo sea considerado un subsistema, otro algo tiene que tener ciertas características o atributos que sean iguales al sistema que lo contiene. De esta manera podemos tener el cuerpo humano, que es un sistema, podemos tener el sistema respiratorio conformado por la tráquea, los pulmones, etc. Y podemos decir que el sistema respiratorio es un subsistema del cuerpo humano, pero no podríamos decir lo mismo de la uña del dedo, si quieren tener un ejemplo sencillo, que la uña del dedo no puede ser considerada un subsistema del cuerpo humano porque no cumple las mismas funciones. Si pudiera hacer una comparación, sería que el cuerpo humano gasta energía para realizar sus acciones, el sistema respiratorio también gasta energía para realizar sus funciones, pero la uña del dedo no. Ahora aquí tenemos el tema niveles de organización. Es un tema bastante largo y muy interesante, pero que abarcaría bastante tiempo de explicar. En pocas palabras, los niveles de organización nos buscan ayudar a comprender cómo se organizan los sistemas conforme se hacen más avanzados. Podemos partir desde la idea del átomo, siguiendo a la molécula, a las células, a los sistemas de órganos, hasta llegar a entidades sociales como conocemos ahora. Un ejemplo sería un país, digamos. Continuando con la exposición, también tendríamos la frontera del sistema. Básicamente es la línea que separa un sistema de su entorno. Y muchos autores han afirmado que esta línea puede ser ambigua porque ¿quién pone el límite? ¿Quién decide dónde va a estar? Esto depende muchas veces del contexto en el que estamos o a dónde queremos llegar. Eh, yo lo entendí esto más que todo como cuando nos piden realizar un proyecto, un trabajo y dónde ponemos el límite, hasta dónde tenemos que hacer las cosas, si lo que estamos pensando hacer para ese proyecto realmente se encuentra dentro de lo que tenemos que realizar o no. Y finalmente entraríamos al tema de sistemas abiertos y sistemas cerrados. Muy resumidamente, un sistema abierto es aquel que interactúa con su medio, pero así también se caracteriza por que es adaptable. Un sistema abierto, como sería un ser vivo, se adapta a su entorno, recibe información de él y también le envía. Esto quiere decir que muchas veces no podemos comprender cuáles van a ser sus resultados ante los cambios. Mientras que un sistema cerrado no interactúa con su medio y conocemos los resultados esperados de sus acciones, sabemos que un vehículo, si colocamos la llave en el sistema de ignición, se va a encender la batería mandará una señal al motor, el motor va a empezar a funcionar, va a empezar la tracción del automóvil, etc. Conocemos los resultados de sus acciones. Y hasta ahí sería la exposición. Ya dejamos de compartir. Bueno, jóvenes, estamos prácticamente visualizando las características más importantes.
Lo que aquí se trata de resaltar que es un sistema es poder ver la definición en primera instancia, los niveles de organización, que no sé por qué no lo ha citado a profundidad, pero esos niveles están en el capítulo 1 y también están acá en el capítulo número 3. Los niveles de organización, que prácticamente son varios y tienen un conjunto de definiciones y características que se puede ver. Y lo mencionado, ¿no? La parte de la frontera del sistema es demasiado importante para cada uno de ustedes, dado de que es lo que se va a tomar en cuenta cuando ustedes tengan que trabajar con el proyecto. Se tiene que definir un contexto, colocar un hito para poder saber exactamente cuál de las características de funcionalidades tomarán en cuenta para ser parte de su proyecto y cuál de ello no estará formando parte del contexto. Entonces, es muy importante que sepan definir la frontera de un sistema y finalmente lo que viene a ser la parte de lo que vienen a ser los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Entonces, esa parte también es muy importante que cada uno de ustedes lo pueda ver y lo pueda especificar para poder trabajar dentro de esas características. Continuando, vamos ya con el capítulo número 4 del librito. Miren, estamos básicamente resumiendo, ¿ya? Para poder trabajar dentro de ello. Y veamos quiénes se encuentran de este grupo. Carlos Ibáñez López. Buen día, ingeniera. Ellos han estado, no han entrado a la reunión por el problema del correo. Parece Ya, que necesitan un Juan. correo, pero no los dejo. Presente. Ya, Juan, usted es Juan Noé, ¿no? Sí. Ya. Niels Roy Chambi. Presente, ingeniero. Ya. Emanuel Gutiérrez Vázquez. Igual tiene el problema, no le deja entrar. ¿Y cuál será el problema, no? Es que les pide un correo y no les deja iniciar sesión en ninguno, ni Google, ni Facebook. ¿Y usted cómo Ni- entró? ¿Tuvo ese problema también o Al por principio qué medio? tuve por Google, pero luego intenté por Facebook y me funcionó. A varios igual en el grupo están diciendo que no le funciona con nada. ¿Qué habrá sido? Primera vez que escucho, digamos, ¿no? Porque, como le digo, no he tenido problema en la anterior, para decir que es hoy día, ¿no? En la anterior clase. Ya, a ver, Juan Noé, entonces, usted va a ser el que va a defender. Vamos, por favor, proyectando su presentación. Ingeniera, buenas noches. Sí, buenos días. Buenos días. Yo soy del grupo 4, acabo de ingresar. Ya, ¿qué se llama? Emanuel Gutiérrez. Emanuel Gutiérrez, el último, ¿ok? Ya está presente. ¿Cómo logró entrar? ¿Cuál era su problema? El problema es que no estaba iniciada sesión y no te deja iniciar sesión. Tuve que ir a buscar una computadora en la que mi hermana tenía iniciada sesión ya en Zoom. Y Ahí está el problema entonces, sí, para que lo vean. De todos modos ya se está acercando la clase presencial, así que unos días más, ¿no? sí. Bueno, continuamos por favor con el 4. ¿Ya lo tiene lista su presentación? Sí. Vamos por favor, proyectémosla. Quien sea puede poner. No habíamos comentado que lo iba a hacer Juan Noé Jarpa Muñoz. ¿Qué pasó con Juan Noé? Ya. Juan Noé, pero parece que no lo tiene. Ahí, ahora sí. Vamos. No. ¿Qué pasó? Se Jarpa. va a la otra pantalla.
Ahora sí, ¿se ve bien? Sí, se está viendo. Ya, ¿comenzamos una vez? Las corrientes de entrada, vamos a poner nosotros sobre las corrientes de entrada, las corrientes de salida, que las corrientes de entrada a través de esta, los sistemas reciben la energía necesaria para su funcionamiento y mantención. Esto es este, como un ejemplo, podemos tomar que el ser humano necesita para sobrevivir oxígeno. Entonces, su energía de entrada sería el oxígeno, que le permite su funcionamiento, ¿no? El sistema. Eh, la energía que importan los sistemas tiende a comportarse de acuerdo a la ley de conservación, que esto nos da, que es la cantidad de energía es igual a la energía importada menos la energía exportada. Sin embargo, existe corriente de entrada de una energía particular que no responde a esta ley de conservación. Nos referimos a la información. En este caso toma un comportamiento denominado ley de los incrementos. La cantidad de información es igual a la información existente más la información importante. Si aplicamos la ley a la información, significa que si yo leo un libro, enseguida se lo cuento a un amigo o un familiar, él recibe la información, o sea, la energía, ¿no? Y al mismo tiempo que yo la pierdo. Eso no es posible porque no se pierde por sí de todo la información. Entonces, la ley de conservación no se aplica en este caso. Eh, Tomando en cuenta el ejemplo del libro, se podría decir que la salida de información puede aumentar en total la información del sistema. De esta manera se explica aquello que la mejor manera de aprender es enseñando. La entrega de información trae consigo mayor información para el sistema. Eso significa que el sistema no pierde la información que recibe cuando la dan, cuando el proceso de conversión. La energía que importan los sistemas sirve para mover y hacer actuar sus mecanismos particulares con el fin de alcanzar sus objetivos. En otras palabras, los sistemas convierten la energía que importan en otro tipo de energía, que representa la producción. Por ejemplo, las plantas reciben energía solar y exportan lo que es oxígeno. Mediante la fotosíntesis hacen ese proceso y exportan oxígeno. La corriente de salida equivale a la exportación, que es el sistema que hace al medio de otras palabras el producto final. En general no existe una, sino varias corrientes de salida. Estas pueden dividirse como positivas y negativas para el medio y el entorno. Por ejemplo, un auto que puede tener una exportación negativa, dado que el humo que bota es malo para el ambiente. No. La comunicación de retroalimentación. La comunicación de retroalimentación es la información que indica cómo lo está haciendo el sistema en la búsqueda de su objetivo y que es introducido nuevamente al sistema con el fin de que se lleve a cabo las correcciones necesarias para lograr su objetivo de retroalimentación, que sería en este caso. Desde este punto de vista, es un mecanismo de control que posee el sistema para asegurar el logro de su meta. Un ejemplo sería una bicicleta con un ciclista. Este es un sistema abierto y cuando la rueda delantera involuntariamente por causa de algún accidente de terreno o algo, se va hacia la izquierda, el ciclista reacciona y mueve el manubrio hacia la derecha para mantener su rumbo y su equilibrio. Esta maniobra es de retroalimentación. La bicicleta por sí sola es un sistema abierto. Este es un ejemplo del esquema de cómo sería el proceso de conversión, que tiene corriente de entrada, que es la energía muscular que emplea la persona al manejar el chip. Y información sería que la persona cómo utiliza el sistema, ¿no? Y
como corriente de salida sería el movimiento que ya se emplea al manejar la bici, ¿no? El enfoque de corriente de entrada y salida. El enfoque de corriente de entrada y corriente de salida, aplicando en teoría de sistemas, identifica un sistema como una entidad reconocible a la cual llega diferentes corrientes de entrada y de la cual salen una o varias corrientes de salida bajo la forma de algún producto o servicio. Desde este punto de vista, el sistema propiamente tal se considera como una caja negra, considerándose solo las interacciones llegadas o salidas. Una ventaja de este enfoque, especialmente en los sistemas de empresas industriales, es que nos permite identificar de forma simple la existencia de los cuellos de botella, es decir, subsistemas que limitan la acción del sistema para alcanzar su objetivo. Este es un ejemplo de una corriente de entrada y salida de una empresa siderúrgica que tiene varios subsistemas dentro de lo que es el sistema. Solo tiene como corrientes de entrada, carbón, minerales y todo eso. Y como corriente de salida y sus productos finales, ¿no? Eso sería todo. Ya, como estamos viendo, jóvenes, estamos prácticamente resumiendo lo que viene a ser la parte de lo que es el resumen del libro. Del grupo número 5 no me llegó ningún informe. ¿No lo subieron lo del grupo 5? ¿Al que le tocó el capítulo 5? Buen día, sí lo subimos. Yo lo subí, fui el responsable de subirlo. Miren, son estos son los que tengo. Son todos los que están abiertos. Este es el 6. ¿Qué se llama usted? A ver. Es que Alan no lo Franco. tengo por ahí. ¿Qué se Alan llama? Franco, Alan Franco Romero Leaño. Está aquí, lo Franco. subí a las 6:20. A ver, un ratito vamos a ver. Porque no lo tengo. ¿Qué apellido? Por apellido lo tengo ordenado aquí. Romero Leaños. Romero. Ah, ya. Lo que pasa es que lo tiene en Word. Ok. Está bien. Listo. Ah, sí, sí. Ya. Entonces, a ver, yo creo que no lo están viendo. Voy a volverlo a compartir su Word. Romero. Ya, listo. Entonces, de Romero, ¿quiénes están? Romero, Leaño, Alan Franco, ¿es usted? Rojas, Milenka. Presente. Ya, Jaldín. Presente. Rosel, Eduardo. Presente. Ya, este grupo está completo entonces. A ver, Milenka. Milenka, a ver, va a defender. ¿Puede compartir, por favor? Va a compartir. Ya, podemos comenzar, Milenka. Buenos días, señora, y buenos días a todos. Voy a hablar sobre la entropía y negentropía. Los integrantes de mi grupo lo pueden ver en la pantalla y asimismo también los puntos que voy a estar tocando en el transcurso de esta exposición. Cada acto que realizamos en el transcurso del día, así como abrir una ventana, escribir sobre un cuaderno o saltar la cuerda, son actividades que implican energía y fuerza.
Estas actividades consumen nuestra energía y lo podemos ver reflejado en el cansancio que nos ocasiona. Así, todo sistema está diseñado para alcanzar un objetivo, requiere energía para funcionar y ésta las recibe a través de las corrientes de entrada y de distintas formas. En el caso de los humanos, la forma en que lo recibimos es a través de los alimentos. Dentro de estos sistemas, esta energía puede convertirse en energía cinética o potencial y normalmente todos los trabajos que realizamos desarrollan ambas formas de energía. Las leyes de la termodinámica. Entre los principios más importantes que describen los procesos físicos, encontramos las leyes de la termodinámica. Todo proceso natural o humano implica la transformación de energía, y es por esta razón que estas leyes se aplican a actos tan simples como admirar una escultura hermosa, o también actos más complicados como es el manejar una máquina o analizar el universo. Las leyes de la termodinámica, como primera ley tenemos la ley cero, y es la que nos dice que cuando dos cuerpos poseen la misma temperatura y son colocados uno al lado de otro, estas temperaturas permanecerán constantes. Como ejemplo podemos observar cuando si tenemos una taza de café que está a 50 grados y vertimos café con la misma temperatura, esto se va a mantener en la misma temperatura que es la de 50 grados. La ley primera nos dice que cuando en un sistema cerrado la energía tiende a conservarse, es decir, no se gana ni se pierde. La ley segunda, cuando dos cuerpos tienen diferente temperatura, existirá siempre un flujo de energía del más caliente al más frío. La entropía. La entropía la denominamos como el cambio de estados más ordenados u organizados a estados menos organizados. Y esta cantidad es una cantidad definida y medible. Como por ejemplo, la esfinge muestra los efectos de la entropía. Si miramos el estado en el que estaba antiguamente con el estado actual, vemos que en la antigüedad tenemos una estructura, por decirlo, nueva, y en la actualidad tenemos una estructura ya deteriorada. La entropía y la subsistencia del sistema. En numerosos casos los sistemas mantienen su ordenamiento a través del tiempo, como por ejemplo la Iglesia Católica al cabo de 2000 años de experiencia, y podemos ver que en la actualidad se mantiene aún esta organización. Sin embargo, esto parece violar la ley de entropía, pero esto es más aparente que real, ya que cuando hablamos de la Iglesia Católica estamos hablando de un sistema abierto, y es por eso que la entropía no actúa de la misma manera como lo es con los sistemas cerrados. En el mundo físico no existe creación de entropía o entropía negativa. Los sistemas vivos evitan el decaimiento a través de la ingesta de alimentos. Un organismo se alimenta de entropía negativa, atrayéndola para él para compensar el incremento de entropías que produce el vivir, y manteniéndose así dentro de un estado estacionario con un nivel relativamente bajo de entropía. Generación de negentropía. Un sistema abierto puede presentarse como aquel que importa energía, la transforma y luego exporta al medio esa nueva energía. Con el producto de esta exportación, el sistema puede obtener nuevamente sus corrientes de entrada necesarias para llevar adelante el proceso de transformación. Supongamos que E1 es la energía de entrada y E2 es la energía de salida. El sistema abierto puede almacenar energía
Y E1 es igual a E1', que significa la energía necesaria para el proceso de transformación, más E doble prima como la energía no utilizada y almacenada. Ejemplo, cuando un equipo de jugadores de damas poco a poco deja de tener interés en el juego porque todos tienden a jugar igual. Si todos tienen la misma experiencia, ninguno va a interesarse en esforzarse más para vencer a aquellos que tienen más experiencia. El máximo nivel de entropía se produce cuando todos los jugadores llegan al mismo nivel y poseen una misma jerarquía. Llamemos a X a la entropía del sistema. Entonces, si AX es igual a la energía no utilizada y almacenada, tenemos un sistema que sobrevive. Si AX es menor que la energía no utilizada, tenemos un sistema en expansión. Y si AX es mayor que doble prima, o sea, la energía no utilizada, tenemos un sistema en descomposición. La entropía y la información. Las informaciones contenidas en mensajes pueden sufrir alteraciones durante su transformación. Esta pérdida de información equivale a entropía. La información como tal puede considerarse como una disminución de incertidumbre o del caos, y en este sentido la información tiende a combatir la entropía. La información es pues media entropía. La información y la organización. Mientras que la entropía es una medida de desorden, la información es más una medida de organización. Un sistema social implica una restricción de comunicación entre sus miembros. Si tomamos un grupo desorganizado de 60 personas, comunicándose al azar dentro de un grupo grande, el número potencial de canales es de 1770. Pero si en ellos existiera una red organizada de canales, este número se reduciría a 10. Y esto resulta en que a medida que aumenta la información, aumenta la organización, pero si la información es muy excesiva, tal que no se puede manejar, entonces provoca una filtración de información. Gracias. Bien, entonces estamos prácticamente ya en las definiciones de las leyes de termodinámica, pero como la parte de entropía. Entonces, ya me imagino que no queda ninguna duda entre ustedes lo que viene a ser la entropía y los sistemas abiertos, donde podemos prácticamente ver el grado de entropía que puede ocurrir. Está desde el caos y luego la negentropía. También se puede ver en la subsistencia que hay dentro de cada uno de los sistemas. La negentropía es cierto que alguna vez va a llevar hasta su máxima negentropía, pero fíjense que mantener a veces es un poco difícil, pero para eso es lo que el orden, la organización debería estar presente. Como ustedes pueden ver, la ruina de Egipto a través del tiempo se ha ido degradando, se ha ido desgastando. Entonces, misma situación, es como cuando ustedes, por ejemplo, dejan una casa impecable porque van a viajar, lo dejan incluso los muebles totalmente tapados. Después de un tiempo vuelven a su casa y obviamente no ha ingresado ninguna persona, pero ustedes saben que el mismo medio ambiente tiene un conjunto de insectos, la van a encontrar con tela de araña, polvo y todo lo que ustedes quieran, pero no precisamente porque una persona entra. Entonces se quedó en una máxima negentropía.
pero a medida que ha ido pasando el tiempo, fíjense que eso se va degradando. Entonces eso es muy importante. Pasa que para desarrollar un software debe tener justamente lo que es negentropía, porque si yo tengo la digitalización de la información es porque tengo la confiabilidad de recibir una información apropiada. Entonces, por eso de que es importante que esta información que ustedes reciban cuando hagan la captura de requisito no tenga entropía, sino más bien tenga certeza para poder llevar a cabo todo el tipo de información que se requiere. Por eso es que en este capítulo 5 trata de las dos teorías importantes, como es la entropía y negentropía. Bien, continuando entonces, vamos ya por el capítulo número 6, tenemos el principio de la organicidad. Entonces, dentro de este principio de la organicidad, a ver, lo vamos a compartir. Tenemos acá a los jóvenes de este grupo del 6. A Wilder Choque Quispe. Presente. Ya. Marti Medrano. Presente, ingeniera. Y Carla Nicole Chacón. Presente, ingeniera. Ya, a ver, Wilder Choque Quispe va a defender. Por favor, vamos alistando la presentación y podemos compartir. Ok, ¿se ve? Sí, Dale. se ve. Podemos comenzar. Buenos días, ingeniera. A nosotros nos tocó el capítulo 6, que titula El principio de la organicidad. Como integrante tenemos a Martín Medrano Sosa, Carol Nicole Chacón Vidal y mi persona, Wilder Choque Quispe. El libro comienza mencionándolos el mundo en equilibrio, que nos dice que el mundo puede ser representado como un sistema o una coalición de muchos sistemas, puesto que todo está relacionado de alguna forma u otra. Ejemplo, si en un país existe una guerra, tarde o temprano sus efectos llegarán a nosotros de alguna forma. Si en un país existe la devaluación de alguna moneda, tarde o temprano sus efectos llegarán a nosotros de alguna forma u otra. Tenemos como otro ejemplo la devaluación del peso argentino. La forma en la que nos afecta como país sería el contrabando, y de una manera más personal sería a la hora de comprar algún producto, puesto que esto haría que el precio suba o baje dependiendo de la oferta o la demanda. Para entender mejor el mundo en equilibrio tenemos la explicación newtoniana. En la anterior página se dijo que algo que sucede en un país tarde o temprano terminaría relacionándose con otro. Para explicar el equilibrio en el mundo podemos recurrir a dos leyes de Newton. Para ser más específicos, la primera ley de Newton y la tercera ley de Newton. La primera ley nos dice que un objeto está en reposo, permanece en reposo, o si está en movimiento, permanecerá en movimiento a una velocidad constante a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Y la tercera ley de Newton nos dice que a toda acción corresponde una reacción, o cuando un cuerpo ejerce una fuerza, o sea, una acción sobre otro cuerpo o algo, este reaccionará con una fuerza de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario, aplicada a la fuerza que genera, aplicada al cuerpo que generó la fuerza. Un ejemplo claro tenemos el sistema de movimiento de una bicicleta, que está compuesto a su vez de subsistemas, que es la catalina, el pedal, la cadena y el piñón. Ahora, aplicando el concepto de la primera ley de Newton y la tercera, tenemos que si el pedal se mueve hacia un lado, los otros subsistemas terminarán siendo afectados. Aquí entrando en la primera ley de Newton, que si un objeto está en reposo, se moverá a menos que alguien genere una fuerza. En este caso podría ser la cadena, haciendo que los piñones se muevan. O en la tercera ley de Newton, diciéndonos que acá toda acción corresponde a una reacción, que va de lo mismo, que si uno de los subsistemas comienza a hacer un movimiento, todos comenzarán a reaccionar de la misma forma. Por lo tanto, los cambios que se producen entre los subsistemas se cancelan unos con otros, permaneciendo así el sistema en total equilibrio. La explicación de la teoría general del sistema. La teoría general del sistema es el área de la ciencia que estudia la estructura y propiedades de los sistemas en torno a sus reacciones, de las cuales surgen nuevas propiedades de conjunto como un todo.
Laszlo nos dice que un objeto es un sistema cuando la variabilidad que experimenta la totalidad es menor que la suma de las variables de cada una de sus partes. El sistema, siguiendo el principio de la sinergia, tiene a nivelar los cambios internos que sufren los subsistemas, como por ejemplo podríamos tomar en cuenta el equilibrio homeostático, que hace que el cuerpo humano o el cuerpo de cualquier ser vivo se caliente si el cuerpo en el exterior siente frío, o se enfríe si el cuerpo en el exterior siente calor, haciendo un equilibrio, tratando de buscar el equilibrio. La evolución en equilibrio. En un corto plazo, las acciones y reacciones que se suceden dentro de un sistema no aparecen reflejadas en el carácter general del sistema, pero sus esfuerzos lentamente tratan de llevarlo a un cambio, aunque éste sea imperceptible. En el mundo biológico, los incrementos son frecuentemente identificables de generación a generación, siguiendo un orden. Como otro caso, tenemos que la fuerza, hay fuerzas que se resisten a este tipo de cambios bruscos de un producto. El principio de la organicidad es aquella que capta la información del medio suficiente para sobrevivir, es decir, que aparentemente parece existir una contradicción entre la tendencia del caos y un proceso de evolución que tiene a aumentar el grado de la organicidad. Por ejemplo, tomemos el caso de una pareja de leones con un cachorro, lo cual el macho se encarga de buscar el alimento, la hembra se encarga de cuidar a los cachorros y los cachorros serían los que son cuidados, dando a entender que cada uno de los integrantes de este sistema familiar tiene una función. El principio de la entropía como elemento desorganizador. Para entender esto, tenemos que la entropía se define como toda la tendencia de todos los sistemas a alcanzar el caos. Es una propiedad natural de todos los sistemas al desorganizarse debido al constante cambio de energía en su medio. O sea, tantas fuerzas que ejercen en un sistema para forzarlo a un cambio. Hay personas que creen que el estado natural del grupo humano es caos y desorden, pero ¿acaso no parece ser una ley general que cuando se elimina uno de los controles o los controles, la organización entra en caos? Eso es interesante. Compatibilidad de neuentropía con el elemento organizador. La neuentropía es una energía necesaria que requiere el principio de la organicidad para el desarrollo. Iniciaremos por decir que la organicidad es una característica de los sistemas abiertos, los cuales pueden mantenerse en un estado ordenado mediante la extracción de neuentropía del medio. Todos los sistemas abiertos interactúan en su medio, importando la energía y la transformación. Sin embargo, en la medida que el sistema es capaz, el sistema no es capaz de utilizar toda la energía. Estos ahorrarán un excedente de energía que es la neuentropía y que puede ser destinada a mantener o mejorar la organización del sistema. Es decir, que cuando existe un excedente, siempre será rechazado para no alterar mucho el desorden. O sea, para no caer en un desorden o un caos. Sería eso, ingeniero. Ya, como ustedes han podido ver, estamos básicamente trabajando sobre el principio de la organicidad. Lo que estamos viendo es el mundo del equilibrio, cómo podemos ver la teoría general de los sistemas en lo que es el principio de la organicidad y el principio de la entropía. Como se comentó, se dijo de que cuando ustedes tomen un capítulo, no solo lean el capítulo, sino que lean los 8 capítulos, todo el libro, porque ustedes podrán notar, fíjense, de que tenemos el principio de entropía, la palabra entropía en todo y cada uno de los capítulos, así como los niveles de sistema, la definición de un sistema, las propiedades y todo lo que va. Entonces, continuando con la exposición, vamos a compartir. Tengo 2 grupos que me han llegado con el grupo
con el capítulo número 7 en todo caso, ¿ya? Pero le vamos a tomar lista. Este es uno de los grupos. Daniel Torrico, Presente, ingeniera. Fabio Arredondo, Presente, ingeniera. Luciana Peralta, Presente, ingeniera. Luz Marina Cadima, Presente. Brian Lora Candia, Está con el problema del Zoom, no ha podido ingresar. Sí, el problema, pero sí he visto que la mayoría ingresó. Bueno, jóvenes, de este grupo, Daniel Cueto Torrico vaya preparando su transparencia, ¿ya? Está bien, ingeniera. Y un ratingo antes que vamos a llamar al otro grupo 7. Este es el otro grupo, el 7. También llamaré lista. Paco Juan Gabriel. Presente, ingeniera. Vargas Luis Fernando. ¿No ingresó? Ingeniera, buenos días. Es que hemos tenido problemas al ingresar y el compañero no pudo siempre, ni con Facebook ni con el navegador Chrome tampoco. Ya. Valdés Miley Celina. Vivanco Yandira. Presente, ingeniera. Ya, entonces vamos a hacer de estos dos grupos, ya hemos seleccionado ya el anterior grupo, de este grupo, ya para que lo vaya preparando. Paco Juan Gabriel. Sí, ingeniera. Usted va a defender cuando termine de exponer Daniel Torrico. Vamos a tener dos grupos de exposición, ¿ya? A cada grupo 7 minutos para que sea un total de 15 minutos la exposición del grupo 7, unos 7 a 5 minutos en todo caso, que no pase. Ya, comenzamos entonces con Daniel, que lo va a comenzar a trabajar como ellos lo han hecho, y luego usted, Paco, también cómo lo trabajó su grupo, ¿ok? Primero entonces el grupo de Daniel Cueto. Ya, ingeniero, ahorita le comparto. Ok, podemos compartir. Bien, yo les voy a hablar del capítulo 7. Este es nuestro grupo de trabajo y el capítulo 7 trata de los subsistemas de control. Para entender el capítulo 7, los subsistemas de control, debemos entender primero el capítulo anterior, el principio de la organicidad, el principio de la organización, que en resumidas cuentas nos dice que todos los seres vivos tienen una característica que los hace priorizar sobre todo la supervivencia, el crecer y expandirse. Ahora, esta característica que estoy mencionando se la conoce como un subsistema de control. Y en este capítulo 7 vamos a ver cómo es que funciona esta característica mencionada, cómo es que se la plantea y de qué manera es que hace prevalecer estos aspectos. Lo primero es que para que un sistema pueda tener un subsistema de control es que debe tener la capacidad de modificar su conducta o de tener autocontrol. Y lo segundo es que debe poder observar su entorno y poder recibir retroalimentación. Mucho ojito a esta palabra que lo vamos a ver más a detalle, vamos a desglosarla luego. Y la retroalimentación es una información especial que sirve para mantener al sistema dentro de su objetivo. Aquí un pequeño spoiler. Esta explicación de retroalimentación viene a ser más de la retroalimentación negativa. Porque tenemos dos tipos de retroalimentación, la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. Por lo general, un sistema tiene un objetivo, ¿no? Y para que el sistema se mantenga dentro de ese objetivo, por lo general se utiliza la retroalimentación negativa. Aquí vemos en un diagrama un poquito más de esquema, cómo es que, vienen los subsistemas de control. O sea, viene, entra los datos, lo procesa y aquí en la salida es lo que mencioné, ¿no? De poder observar el entorno. Y aquí viene la retroalimentación, que puede ser positiva o puede ser negativa. Bueno, la retroalimentación negativa es cuando el sistema se desvía de su objetivo y entonces la retroalimentación nos dice que hay que restaurar las acciones del sistema para que vuelva a acercarse a su objetivo.
un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la característica que mencioné al principio, ¿no? De la supervivencia. Cuando nosotros mismos, nosotros los humanos podemos ser considerados un sistema. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, por un callejón oscuro, que no hay nadie, con grafitis, no sé, entonces sentimos como un miedo, ¿no? Como una adrenalina. Esto es nuestro instinto de supervivencia que se conoce y que nos está dando una retroalimentación negativa, que nos está diciendo, tenemos que salir de aquí, tenemos que salir de aquí, tenemos que salir de aquí. ¿Por qué? Porque está atacando nuestro objetivo, que es mantenernos con vida. Luego tenemos en la retroalimentación negativa, los sistemas con retroalimentación negativa se conocen como desviación, corrección, y morfostasis. Cuando escuches hablar de aquel sistema morfostático está compuesto por núcleo o alguna oración así, quiere decir sistema morfostático, sistema con retroalimentación negativa. Y la retroalimentación positiva es más cuando mantenemos constante la acción y modificamos los objetivos. Básicamente lo contrario de la retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa nos dice que estamos saliendo de nuestro objetivo y tenemos que volver, tenemos que volver. En cambio, la retroalimentación positiva nos dice, ok, está bien lo que estás haciendo, continúa, seguile, métele. De igual manera, la retroalimentación positiva se la conoce como desviación-amplificación versus desviación-corrección. Vemos que corrección, corregir el objetivo, y amplificación, modificar el objetivo. Y los sistemas de retroalimentación positiva se lo conoce como morfogénesis. Un ejemplito que trae el libro es de esta retroalimentación positiva, es de una fábrica de concreto, que si con un presupuesto logramos, o sea, tenemos un presupuesto para producir, no sé, 3.000 toneladas de concreto, y resulta que llegamos a producir 3.500 toneladas del objetivo. Entonces, ¿qué conclusión debería sacar la empresa? Que ahora ya el objetivo no va a ser producir 3.000 toneladas de concreto, ¿no? Ahora va a ser 3.500. Estamos modificando el objetivo. O sea, retroalimentación positiva. Y si la retroalimentación fuese negativa, entonces sería no, estamos produciendo de más, tenemos que producir los 3.000. Ese es un ejemplito que trae el libro, trae muchos en realidad. Y en resumen de la retroalimentación, es que cuando hablamos de retroalimentación positiva o morfogénesis, es como sigue haciéndolo, y retroalimentación negativa es dejar de hacerlo. Un subsistema de control, visto ahora desde un punto de vista más teórico, un sistema de control, todas estas características que he mencionado anteriormente se basan aquí. Los subsistemas de control de manera teórica funcionan de esta manera. Tienen una variable o un elemento a accionar, mecanismos sensores, medios motores, fuente de energía, retroalimentación. Esto es una captura de pantalla simplemente del libro. Uy, creo que se repitió la diapositiva. Pero eso sería toda la exposición de subsistemas de control. Un resumen un poco rápido. Gracias. Muy bien, Daniel. Están los ejemplos dados, ¿no es cierto?, dentro de estas características. Y continuamos con Paco. Juan Gabriel, por favor. Ya, ahorita comparto. ¿Se ve, no? Sí, se ve. Puede comenzar. Ya. Bueno, a nuestro grupo nos proporciona el sistema de control. Principios de la organización. Los sistemas vivos en general poseen una característica que los lleva a crecer y expandirse. Esto es lo que se ha denominado el principio de la organización. Esto significa que el sistema debe estar capacitado para observarse medio, para estudiar su conducta en relación a él, con el fin de regularla de un modo conveniente para su supervivencia. Esto nos conduce de lleno a examinar la conducta especial de los sistemas en lo que ya hemos denominado la retroalimentación negativa. Para saber un poco, para ponernos en contexto de qué es la retroalimentación, es la información que indica cómo lo está haciendo el sistema en la búsqueda de sus objetivos y que es introducido nuevamente al sistema, con el fin de que se lleve a cabo las correcciones necesarias para lograr sus objetivos. Este gráfico podríamos mostrar cómo se subdivide la retroalimentación. Se podría subdividir en retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Esta está asociada a procesos de autorregulación y es caracterizada por mantener determinadas metas u objetivos. Es la más utilizada en el sistema de control.
Ahora voy a exponer sobre la retroalimentación negativa y el sistema de control. Un sistema tiene una retroalimentación negativa cuando se desvía de su camino. La información de retroalimentación advierte este cambio a los centros decisionales del sistema y estos toman las medidas necesarias para iniciar acciones correctivas que deben hacer retornar al sistema a su camino original. Como podemos ver acá en la gráfica, vemos que X es la corriente de entrada, Y es la corriente de salida, f de X es la función de conversión de la corriente de entrada y f de Y es la función de conversión de la corriente de salida. En este caso observamos que en la parte de corriente de salida retroalimenta la corriente de entrada y la parte de f de Y determina cuánto y en qué forma será retroalimentada la corriente de salida. En este caso, la corriente de entrada es reducida por la cantidad de retroalimentación negativa y el efecto sobre la corriente de salida será limitarla o modificarla. Ahorita un ejemplo sería que, por ejemplo, la de un auto que menciona el libro. Supongamos que un auto que viaja de un punto A a un punto B a una velocidad de 50 kilómetros por hora, el objetivo es que el auto llegue al punto B. En ese caso, la corriente de entrada sería la presión que ejerce el conductor sobre los pedales, que sería X. La función de conversión, f de X, sería el motor. En especial, sería aquellos subsistemas que están relacionados con la velocidad del auto. Y la corriente de salida sería Y, que sería la velocidad. Entonces, el proceso del viaje, en el proceso del viaje, habrá una curva en la cual el conductor tendrá que bajar la velocidad. El marcakilometraje del auto le indicará al conductor que la velocidad actual es de 50 kilómetros por hora. Entonces, esta información será captada por la vista y luego será enviada al cerebro, donde será la conversión f de Y. Y del cerebro saldrá una orden dirigida al pie para que pueda ejercer fuerza de presión en el pedal del freno. Todo este mecanismo se ha denominado un sistema de control. Los elementos que se encuentran en cualquier sistema de control basado en la comunicación de retroalimentación negativa son una variable, que es el elemento que se desea controlar, mecanismos sensores que son sensibles para medir las variaciones o los cambios de la variable, medios motores que son a través de las cuales se pueden desarrollar las acciones correctivas y la fuente de energía que entrega la energía necesaria para cualquier tipo de actividad. La retroalimentación sería mediante la cual a través de la comunicación del estado se logran llegar a cabo las acciones correctivas. Estos elementos deben ser lo suficientemente sensitivos y rápidos. Pasándonos con la retroalimentación positiva, bueno, está asociada a unos fenómenos de crecimiento y de diferencia. Se caracterizan por proporcionar un verdadero crecimiento sistemático, también por modificar sus metas y sus fines. Un sistema tiene una retroalimentación positiva cuando se mantiene constante la acción y se modifican los objetivos. El control es prácticamente imposible, ya que no se dispone de estándares de comparación, pues los objetivos fijados al comienzo prácticamente no son tomados en cuenta debido a su continua variación. Eso sería todo, ingeniero. Ok, dejamos de compartir. Bien, jóvenes, entonces, continuando. Perdón. Ingeniera, disculpe, quisiera agregar más a la exposición de mi compañero. Quisiera... Ok, Yandira, puede continuar, claro que sí. Agregue. Enseguida. Pantalla completa. Disculpe, ¿lo ve?
Mire, ahorita sale una pantalla negra, no sé si... Ay, ya. No salió más, sigue la pantalla negra. Pensé que estaba cargando algo, pero nada. Primero salieron sí sus diapositivas y luego una pantalla negra con 2 iconos. Si lo que quería visualizar la diapositiva, esa se veía. No sé si es otra cosa o es la misma diapositiva, Yandira. Ingeniera, quería agregarle más que todo las características del sistema de control estable. Y ¿Ya? le doy compartir, pero no me sale el extendido. Así, eso sería. Quería agregar. ¿Lo ven? A ver, pues Alberto. Disculpe, ingeniera, ¿lo ve, por favor? Sí, ahora sí se ve. Sí, se ven las características de un sistema de control estable. Bueno, quería agregar que hay para tener un sistema de control estable, se necesita 3, ¿no? Se requiere la presencia de la influencia de una retroalimentación negativa, también tener una variable en un punto fijo, generalmente eso significa mantener a la variable de modo que se aleje más allá de ciertos límites aceptables, y también que esté alrededor de ese punto, ¿no? El tercero también sería el control de una variable cualquiera, efectiva, sistema de control, y que debe ser diseñado de modo que tenga respuestas que sean adecuadas a la aplicación específica. Y también quería dar un ejemplo, ingenieros, por favor, ejemplos de retroalimentación positiva. Tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en un pescador que obtiene sus productos en el mar, tiene objetivos muy variables, ¿no? Entonces, eso implica de que hay una amplitud, ¿no? Hay una desviación ampliada. Y eso tiene sus beneficios para el pescador porque como es variable, en ese caso puede él, ese excedente que llega a obtener de su producto puede servirle para poder mejorar su instalación. También otro ejemplo de retroalimentación positiva también tenemos en los semiconductores, y también otro ejemplo sería en los micrófonos, ¿no? Eso sería. La ¿Ya? retroalimentación positiva, su objetivo son variables, y las negativas son fijas. Tienen un objetivo fijo. Gracias. Ya, muy bien, Yandira. Ok, dejamos de compartir. Como han visto, jóvenes, esto es muy importante. Miren, se ha dado énfasis que han trabajado 2 grupos, porque estamos trabajando prácticamente de un subsistema de control que se denomina, y todos ustedes deben reconocer, por ejemplo, cuando se da una retroalimentación negativa en un sistema de control y cuando se puede ver la retroalimentación positiva. Normalmente estos se pueden apreciar o visualizar en los sistemas con desviaciones, con amplificaciones, cuando se tiene un sistema de circuito cerrado, con amplificación y características de cumplimiento que debe tener. Entonces, esto es demasiado importante dentro de los sistemas porque hacen de que cambie, fíjense, incluso hasta el objetivo, otro que se mantenga el objetivo, entonces es importante. Continuando ya, con esto finalizamos lo que es el libro. Vamos a compartir el último grupo, prácticamente el grupo número 8. Ya vamos a buscarlo. Bueno, este grupo del río, ¿no? Me ha enviado, ¿por qué me enviaron 2 veces? ¿Qué pasó? Yo le envié un Word, disculpe, ingeniero. Sí, tengo un Word y tengo un PDF, pensé que eran, pensé que eran diferentes. Ya le envió bien, sí. Sí, pero bueno, ya no importa, está bien. ¿Quiénes estamos del río? Oscar Paulo. Presente, ingeniera. Paniagua Nelson. Presente, ingeniera. Rojas Diego Alexander.
Presente, ingeniera. Josué Choquebarra. Presente, ingeniera. Ya, cerrando ya con esto, que es prácticamente lo que conlleva el cierre del libro, ya elementos, corriente, entrada, salida. A ver, de forma voluntaria le doy al grupo, ¿quién no tiene totalmente la diapositiva y lo expone? Yo la puedo poner. Ya, entonces, podemos, por favor, comparta y empezamos la defensa. Se ve. Sí, se ve, se ve, se ve. Ya, bueno, ya, ingeniera. Mi grupo le tocó explicar sobre la definición de un sistema. Como bien ya comentaron mis antiguos compañeros, pues mis compañeros en el capítulo 1 y 2, dice que el sistema puede ser definido como un conjunto de partes coordinadas para alcanzar cierto objetivo. Ahora, para definir un... Uy, creo que no lo puse. Pero parece. Ya ahora sí. Para definir un sistema tenemos unos pasos para definir, que son definir los objetivos del sistema total, definir el medio en el que vive el sistema, también tenemos que definir los recursos del sistema, los componentes y la dirección del sistema. El primer paso, como bien dijimos, que son los objetivos. Y cuando hablamos del objetivo, hablamos netamente de la medición de la actuación del sistema. Una buena forma para determinar los objetivos del sistema es observando si el sistema no sacrificará esos objetivos con el fin de lograr otro objetivo puesto por las autoridades. Un ejemplo que yo le doy, normalmente es un poco complicado definir los reales objetivos del sistema, porque siempre definen, un ejemplo que le doy, una tienda de ropa tiene como objetivo fabricar poleras con la mejor calidad de Bolivia, pero esto se ve puesto que también por el tema de recursos sacrifican esos objetivos por el tema de que buscan la mejor calidad que les alcance para su presupuesto. Este es un ejemplo. Mayormente no definen sus objetivos reales, sino unos objetivos operacionales. Ahora, para definir el medio del sistema, nos dice que puede ser, el medio es todo lo que está fuera del sistema, es lo que no pertenece al sistema. El sistema no tiene control del medio. Ahora, para definir bien cuál es el medio del sistema, tenemos dos preguntas clave para poder definir el medio. Si puedo hacer algo frente a ello, y si tiene importancia para mi objetivo. Como bien comentamos, el medio, no tenemos control sobre el medio, es todo lo que está fuera del sistema. Ahora, si no podemos hacer nada frente a eso, y si de verdad tiene importancia para mi objetivo, entonces podemos decir que eso es parte del medio del sistema, porque afecta a nuestro objetivo, y no tenemos control sobre eso. Eso viene a ser el medio del sistema. Ahora, hablar sobre los recursos del sistema, nos referimos prácticamente a su interior, es decir, los recursos internos con lo que cuenta, al contrario que el medio. Sobre los recursos nosotros tenemos el control de la autoridad. Una buena forma de observar y determinar los recursos de un sistema está en su balance general, porque ahí nos aparecen los diferentes recursos que nuestro sistema posee. Para hablar un poquito más de los componentes del sistema, que también es para definir, los recursos, como en el grupo 5, si no me equivoco, habló sobre la estructura organizacional, dice que con esas funciones con una buena estructura organizacional, es una buena forma de definir los componentes del sistema. De acuerdo con Schulman, observar las misiones, los trabajos y las actividades es una buena forma de separar los componentes. La importancia de separar el sistema en componentes, así como es en subsistemas, también tenemos en misiones, tenemos que también se puede separar en actividades y en qué trabajo realizan más o menos. La importancia tiene recolectar ese tipo de información necesaria para hacer un buen diagnóstico del sistema. Una vez que tenemos toda la información recolectada más o menos de los componentes, el encargado se trata, que es lo que vamos a hablar en este tema acá, de la dirección de administración, tiene que tomar una buena decisión en cómo va nuestra idea. Por ejemplo, en la dirección del sistema o la administración, la dirección del sistema es aquello donde se generan los planes para el sistema, es donde se encargan de ejecutarlo, por así decirlo, es el encargado. La dirección fija los objetivos de los componentes, distribuye los recursos, controla la actuación y el comportamiento del sistema.
Y ahora, en el tema de la administración del sistema, genera los planes que desarrollar, asegura que los planes sean asegurados de acuerdo a las ideas originales. No nos olvidemos que no podemos cambiar nuestros objetivos, porque ya los marcamos en un principio, los objetivos reales y verdaderos. No podemos sacrificar esos objetivos por otros objetivos, por así decirlo. Y si en tal caso no pueden ejecutar ese plan, por así decirlo, la dirección o la administración tiene que explicar el porqué. En un ejemplo claro que da sobre un viaje en barco que tiene como objetivo la exportación, por así decirlo. Tenemos, a ver, en los medios, en los medios que tenemos es el tema del clima, el tema de las olas, muchos factores que pueden afectar. ¿Por qué? Porque el barco o el capitán del barco no tiene control sobre esto. Para hacer un ejemplo, un énfasis todo lo que hicimos, el medio puede ser el clima, en las olas, muchos factores que por así decirlo, el capitán no tiene control. Pero los recursos del sistema puede ser lo que estamos llevando, la tripulación y entre otras cosas que forman parte interna del barco, donde el capitán y la dirección tienen control de esto, pero también los componentes, y eso más prácticamente es un resumen de cómo podemos definir un sistema en general. No se olviden que con los objetivos, los medios, los recursos, los componentes, la dirección del sistema. Perfecto. Gracias, Ana. Gracias. Gracias. Muy bien, jóvenes, entonces estamos ya finalizando. Me llegó de forma individual ya también otro trabajo. Por ejemplo, solo lo voy a nombrar, no sé si está presente, Cristian Galarza Olivera. Galarza Olivera, Cristian. ¿No entró? Y tengo uno más. El de Gino Baptista González. Presente, Gino? ingeniera. A ver, Gino, usted me va a hacer un resumen prácticamente de lo que viene a ser un enfoque de sistema. ¿Me puede decir cuáles son los enfoques que da el librito de teoría general de los sistemas? Gino. Los enfoques que da, bueno, que da en el libro son, si no mal lo recuerdo, son dos. Uno es el enfoque de la observación y el otro sería el enfoque de la clasificación por jerarquía. En el libro nos explica que en el enfoque de observación deberíamos observar el sistema y sus componentes, que serían los subsistemas, y cómo están interrelacionados entre sí. Mientras que el orden por jerarquía sería definir desde los individuos de un sistema, como por ejemplo los átomos en física o las células en biología, y ir escalando en la jerarquía, que el siguiente nivel sería un subsistema. Por ejemplo, en el cuerpo humano sería cualquier sistema, por ejemplo, el óseo o el sistema linfático o cualquier otro sistema. Y a medida que vamos escalando, la complejidad también va aumentando para llegar a un sistema, y a su vez también podríamos llegar a un supersistema, que en este caso el sistema sería el cuerpo humano y el supersistema sería una sociedad, un país, una nación, etc. Eso fue lo que comprendí del enfoque. Sí, estamos bien. Partimos de la parte globalista, de la parte estructuralista, porque debe formar una estructura, para luego recién colocar a la parte reduccionista, donde se va ya visualizando y explorando la parte específica. Entonces, esos enfoques importantes, ¿por qué? Porque sucede que lo que corresponde ahora, jóvenes, para este día jueves, vamos a hacer lo siguiente. Se van a armar grupos, como se comentó, grupo ya de trabajo para el proyecto que se va a desarrollar el software. Los grupos
deben estar conformados por 5 estudiantes. Entonces ustedes eligen su grupo, 5 alumnos, y aparte de que va a tener su grupo de 5 alumnos, como ya ustedes hasta estas alturas sabemos que es un sistema, lo que se quiere desarrollar es un sistema de información, me van a traer ya 3 posibles sistemas que ustedes quieran desarrollar. Por ejemplo, me dirán ustedes, la primera opción es que yo quiero desarrollar un sistema para recursos humanos, por decir, para poder gestionar los trabajadores dentro de una empresa, tanto su ingreso, su descuento, todo lo que es gestionar, ¿no? Donde se pueda evidenciar prácticamente una planilla de sueldo, una boleta de pago. Entonces, ahí ya yo tengo una frontera de sistema. Por eso hemos tratado de ver ahora qué es una frontera, ¿no? Porque si yo hablo de recursos humanos jóvenes, puedo hablar de reclutamiento del personal. Fíjense que la empresa es dinámica, una persona no es eterna en un trabajo, puede ser cambiada. Por lo tanto, hay un perfil, hay una vacancia, y existe la etapa que se llama reclutamiento. En reclutamiento, todos aquellos que quieren obtener la vacancia que existe dentro de la empresa, obviamente envían su hoja de vida o su currículum vitae, de tal manera de que se pueda seleccionar y se pueda ver, pero ahí no termina todo. Una vez que ese reclutamiento finaliza, se hace una selección del personal y se contrata obviamente la persona que se necesita dentro de la vacancia laboral. Y entraría en la parte de administración de todo lo que es el proceso. Dentro de una empresa, dentro de recursos humanos, existe la capacitación del personal. Entonces, ¿qué implica acá? También podemos nosotros notar de que las personas obviamente son capacitadas porque necesitan para su trabajo o para de repente nuevas máquinas que han llegado. Las capacitaciones a veces pagan ambas partes, lo paga el trabajador, pero también la empresa. Entonces eso significa de que es descontado de repente en unos cuantos meses. Esos son requisitos funcionales. Entonces estoy viendo de que recursos humanos es tan grande. Ahora, ¿qué parte nosotros tomamos? Por eso es una frontera de sistema. Estamos mirando primeramente el enfoque estructuralista. Vemos de que recursos humanos tienen bastante proceso, pero nos vamos a un enfoque reduccionista. ¿Cuál de todos es lo que nosotros empezamos a trabajar o a recolectar la información para desarrollar un sistema? Entonces, con este ejemplito, ¿qué les quiero decir, jóvenes? Por ejemplo, alguien me dice, yo quiero administrar el personal de una empresa. Entonces, ese viene a ser mi opción número 1. Y me describe alguna funcionalidad que desea hacer. Por ejemplo, necesito realizar el contrato del personal, realizar su asistencia, el horario, su memorándum y todo lo que ustedes quieran ver. Esa es opción número 1. Opción número 2, a lo mejor alguien me dice, me gustaría hacer la gestión de un consultorio dental. Aquí estoy viendo de que existen un especialista, 1 o 2 médicos con un perfil apropiado para que pueda atender a sus pacientes. Empiezo a visualizar de que hay una agenda donde serán registrados los pacientes para no esperar tanto. Una vez que el paciente es atendido por el médico, va a tener un odontograma donde estará la configuración dental, estará el código de cada pieza dental para los respectivos tratamientos, los respectivos servicios. Entonces, si yo digo de que este es un consultorio dental, debo especificar qué funciones tiene. Entonces, ustedes colocan. Y luego dicen, a ver, la opción número 3, necesito hacer un desarrollo de un sistema de información para una veterinaria, por ejemplo. En una veterinaria veo muchos procesos de servicio y procesos también donde hay productos, donde yo necesito comprar los productos, venderle a mis clientes. Mis clientes normalmente son los propietarios de las mascotas. Un propietario puede tener una o más mascotas. Entonces yo tengo a mi cliente y tengo que saber cuál es la mascota que le toca su vacuna o el refuerzo o cualquier tipo de tratamiento tal día. Entonces, cada caso de estudio que ustedes traigan debe estar descrita, debe estar su requisito, hasta dónde alcanza los requisitos. ¿Por qué es que le estoy pidiendo 3?
porque uno de ellos será aceptado. No pueden trabajar más de un grupo con veterinaria, por ejemplo. Veterinaria solo trabajará un grupo, otro será de consultorio dental. Entonces, no todos estarán, obviamente, trabajando sobre, o dos grupos trabajando sobre lo mismo. Otro trabajará a lo mejor con la comercialización de productos, compras, venta, inventario. Otro grupo trabajará de repente con contabilidad. Otro grupo estará trabajando con activo fijo. Otro grupo trabajará con presupuesto. Pero aquí en esta materia, Sistema de Información 1, ustedes buscan su proyecto, ¿ya? Aquí ustedes buscan sus proyectos. Entonces, traigan 3 opciones porque si el número 1 ya otro grupo ya se lo hemos asignado, no es que se va a quedar con grupo, tendría la opción número 2. Y si esa opción número 2 también ya está trabajando, ya tiene la opción número 3. Entonces, mayor posibilidad para que ustedes puedan irse ya con el grupo aceptado, ¿ya? Para que yo le pueda otorgar un número de grupo y de la misma manera se tienen que registrar en la plataforma por grupo. Entonces el día jueves también se le va a habilitar para que ustedes puedan trabajar por grupo. Entonces, el que no está formado por 5 estudiantes, lamentablemente no se va a poder seleccionar su proyecto. Entonces, punto número 1, armen su grupo de 5 miembros para el desarrollo del proyecto. Número 2, 3 tipos de caso de estudio que uno de ellos será aceptado, ¿ok? Si traen 3 y de repente a nadie se le ha asignado, también tendrán ustedes la opción de elegir de repente donde mayor información pueden obtener, ¿ya? No lo van a enviar a ningún lugar, aquí lo vamos a seleccionar, ¿ya? Para poder verlo. Entonces, de esa manera ustedes, mejor si lo tienen listo, y si no, el mismo día jueves creamos una actividad y lo podemos ver si de verdad tienen los 5 estudiantes, ¿ya? Y lo pueden enviar para que puedan trabajar, pero será en clase, no antes, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, por favor, lo hacemos antes de finalizar la clase. ¿Ninguna? ¿Este jueves va a ser presencial las clases? No sabemos porque iba a salir un comunicado para ver si empieza desde el jueves del día lunes. Miren, yo no tengo la información, si ustedes la tienen me avisan. ¿Tienen la información de que el día jueves ya es factible? He visto ya varios comunicados, pero no sé si son oficiales. Hoy también salieron otros que están compartiendo imágenes de qué dicen que va a ser este jueves. Que se confirma que va a ser este jueves. Si es así, no hay problema, digamos, ¿no? Ya eso, yo hasta ahorita no he visto, digamos. Si no es oficial, lo hacemos virtual, si no presencial, ¿ya? Eso de acuerdo a los comunicados que existan, o si no, yo le doy un mensajecito por WhatsApp, que es lo que más lo visualizan el día miércoles en la tarde, ¿ok? Bueno, jóvenes, acá quedamos entonces, hasta luego.